Martes 20 de octubre. Tema de la clase, reposo y movimiento. Objetivo de la clase, explicar los conceptos de reposo y movimiento mediante el uso del texto guía e imágenes para realizar un experimento que permita determinar el cambio de posición de un objeto en un tiempo determinado. Destreza, investigar en forma experimental y explicar la posición de un objeto respecto a una referencia, ejemplificar y medir el cambio de posición durante un tiempo determinado. Estado de reposo de un objeto. Reposo, como su palabra lo indica, suena a tranquilidad, a descanso, pero ya en el ámbito científico, más concretamente en el ámbito de la física, reposo significa carencia de movimiento. El reposo también, según la Real Academia, es definido como la inmovilidad de un cuerpo respecto de un sistema de referencia. Supongamos que un libro sobre una mesa, como se observa en el gráfico, está en estado de reposo. Pero si se mira el libro sobre la mesa y la mesa sobre la tierra en relación al sol, el libro no está en reposo, sino en movimiento, como se observa en el siguiente gráfico. Estas dos situaciones muestran dos estados del objeto, el uno en reposo y el otro en estado de movimiento, dependiendo del punto de observación. Se dice que estos conceptos en física pues son relativos y dependen también del sistema de referencia o punto de observación, desde el punto de vista que se los considere. Si nuestro punto de vista es un espacio estático, como en esta figura, se trata pues de un estado de reposo absoluto, situación que se da en espacios no muy grandes, como dentro de la Tierra o de una habitación. Pero si la referencia es más amplia, como en el caso de la imagen de acá, este reposo pues va a considerarse reposo relativo. Un astronauta con un telescopio poderoso podría observar el reposo relativo del libro. El universo es pues inconmensurable, razón por la cual se puede afirmar que en él no existe reposo absoluto. Todo es relativo. En la definición de reposo por parte de la Real Academia, menciona la inmovilidad de un objeto, lo que implica que lo opuesto a reposo pues es el movimiento. Se puede concluir entonces que el reposo es el estado de la materia en donde el cuerpo no se mueve, no hay cambios de energía, sea externa o interna. Si se quiere, cada uno puede definirse pues en función del otro. Reposo es la carencia de movimiento y movimiento es un cambio de la posición de reposo. El fenómeno del movimiento. Una de las palabras que más utilizamos en la vida real pues es el movimiento, ya que con ello nos referimos a cambios de lugar, de posición o a la circulación, a novedades de todo tipo, a tendencias en moda y hasta partes pues de una obra musical. El movimiento pues en conclusión es la acción y efecto de mover o moverse. Se considera también como el cambio de posición que experimenta un cuerpo o un objeto con respecto pues a un punto de referencia en un tiempo determinado. El movimiento fue objeto de investigación por parte del ser humano desde que el ser humano pues tiene inteligencia, ya que el ser humano adquirió la capacidad para observar cómo las cosas cambiaban de posición o de lugar en un tiempo determinado. El movimiento entonces pues está definido en términos generales. Está definido pues entonces en términos generales
como el cambio de posición de un objeto, ¿ya? La ciencia física, en el capítulo de la mecánica, agrupa el estudio del movimiento en dos áreas, la cinemática y la dinámica. La cinemática es cuando se analiza internamente al movimiento, y la dinámica, pues, esta se ocupa de estudiar las causas que originan dichos movimientos. La física en cinemática ha definido el movimiento como el cambio de posición de un cuerpo en un tiempo determinado. Por lo tanto, hay dos elementos que intervienen en este fenómeno. El primero es el cambio de posición y el segundo es el tiempo, con sus características que pueden ser medidas. A su vez, las leyes que rigen el movimiento, visto desde la cinemática, pormenorizan las características del movimiento estudiando los sistemas de referencia del movimiento. Estos sistemas son la velocidad o ritmo de cambio, la forma de los movimientos y otros aspectos más. La matemática es una ciencia que ha caminado junto a la física, desempeñándose como un instrumento para desarrollar y calcular las magnitudes que entran en juego. Por ejemplo, los valores de cambio, de tiempo, elementos geométricos de los movimientos, entre otros elementos. Explicaciones históricas del movimiento. Los principales filósofos y científicos que han estudiado los movimientos son Aristóteles, Arquímedes, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, inclusive Einstein. Aristóteles define el movimiento como el paso de la potencia al acto. Aristóteles también pues, fue un filósofo y científico griego que abordó temas del movimiento. ¿Ya? En la física de Aristóteles había dos tipos de movimiento, el movimiento natural y el movimiento violento. También analizó cómo es posible el movimiento. Afirmaba que es un principio natural y necesario, que todos los seres poseen movimiento y afectan a todas las cosas. Algunas consideraciones aristotélicas son obvias, pero implican la existencia de un cambio que fue analizado en sus pormenores hasta mediados del siglo XIX. Arquímedes, pues, en su principio, él afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Nicolás Copérnico, en la teoría establecida, él dice que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día y que una vez al año daba una vuelta completa alrededor del Sol. Galileo Galilei concibió el movimiento como un sistema mecánico que es medible. Él planteó también la ley de la inercia, donde dice que los objetos se mueven con velocidad constante en línea recta cuando no actúan sobre ellos un agente externo, ¿ya? El movimiento para Galileo pasó a ser un concepto físico y que puede ser reproducido experimentalmente. Lo que Aristóteles describió cualitativamente, Galileo lo hizo cuantitativamente. Él planteaba que el movimiento se estudia con parámetros científicos, se mide, se experimenta y se puede predecir. Concluyó que todos los cuerpos caen al mismo tiempo en el vacío sin importar su peso. Isaac Newton explicó los principios que rigen el movimiento de los cuerpos en la Tierra. Newton respondió a la pregunta, ¿qué hace que un cuerpo se ponga en movimiento y qué principios le hacen variar el movimiento?
Para ello, Newton, pues, dio a conocer en respuesta sus tres leyes. La primera ley de Newton es la ley de inercia, que dice, un cuerpo se mantendrá en reposo o en el movimiento que tenga a menos que haya una fuerza externa que lo cambie. Es decir, que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Las cosas no cambian si no hay algo que los haga cambiar. Ejemplo, para adentrar más en el tema, observamos las imágenes, los ejemplos, ¿ya? En el movimiento, eso es algo que se conoce como fuerza. Por ejemplo, esta persona está en estado de reposo. Consideremos que es una estatua que está en su estado de reposo. Pero si se aplica una fuerza externa, el estado de reposo va a pasar a ser este movimiento. Lo mismo sucede con el ejemplo de acá. Aquel señor en bicicleta se mueve, tiene movimientos uniformes, ya, pero al momento de actuar una fuerza externa, que en este caso la fuerza externa sería la roca, se va a producir la primera ley de Newton, que es la inercia. Continuando con la segunda ley de Newton, nos habla de la definición de fuerza, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, este cambia poniéndose en movimiento, acelerando o cambiando su trayectoria. A más fuerza, mayor en el movimiento. El cambio depende de las características de la fuerza que se apliquen. Si observamos los ejemplos, los podemos interpretar de la siguiente manera. Observemos el ejemplo 1 y el ejemplo 6. Es decir, a mayor fuerza, menor masa, mayor aceleración. El ejemplo de acá, a mayor fuerza, mayor masa, menor aceleración. ¿Por qué? Porque si observamos, no es la misma cantidad, ni el mismo peso, ni la misma masa. Ya aquí han cambiado. O sea que si esta persona aplica la misma fuerza a ambos objetos, obviamente el que va a alcanzar más velocidad va a ser en el caso número 1. Por lo que ya expliqué, a mayor fuerza, menor masa, mayor aceleración. A mayor fuerza, mayor masa, menor sería la aceleración. Continuando con la tercera ley de Newton, que es la ley de acción-reacción. Al aplicar una fuerza en un objeto, que en este caso sería la acción, pues este objeto va a generar una reacción con igual fuerza en intensidad, pero en sentido contrario. Ya es como los ejemplos que observamos. Aquí tenemos el ejemplo de la acción y acá el ejemplo de la reacción. Newton dijo que para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Este principio, pues, obviamente lo vemos a cada paso en la vida, desde empujar un sofá en casa, que sería la acción, ¿ya? Y lograr que ese sofá se mueva, que sería, pues, la reacción. Hasta, pues, en movimientos más complejos, como también el caso de un cohete espacial. Ya, aquel cohete espacial, pues, tiene un motor. Ese motor, pues, es el componente que le da la fuerza de acción, y que el cohete, pues, suba, sería la reacción del mismo, ¿ya? Para todos los movimientos, incluidos que se acercan a la velocidad de la luz, Einstein propuso la teoría de la relatividad. Explicó su teoría proponiendo el ejemplo del pasajero y una pelota. Él decía, planteaba el ejemplo,
Si nosotros somos los observadores que nos encontramos ubicados en un punto fijo, pues en la carretera, y vemos pasar un bus que circula a 30 kilómetros por hora, en el interior del bus va un pasajero con una pelota que la lanza hacia adelante con una velocidad de 10 kilómetros por hora. Para el pasajero la pelota se mueve a 10 kilómetros por hora, pero para nosotros que nos encontramos desde un punto fijo, desde fuera del autobús, vemos el movimiento del bus. Nos quedamos como observadores. La pelota se mueve a 40 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque es decir que una velocidad resultante de sumar la velocidad del bus con la velocidad de la pelota, pues en el caso va a ser 30 más 10, van a ser 40 kilómetros por hora. Entonces, cualquier explicación para este fenómeno depende del observador del movimiento. Por eso se llamó la teoría de la relatividad. Luego Einstein también analizó el caso del movimiento de la luz, que viaja a grandes velocidades a 299.793 kilómetros por hora y en el vacío. Determinó los cambios que se produjeron pues con respecto a la Tierra, la cual se encuentra en movimiento cuando la luz se acerca o se aleja, estableciendo que no cambia el valor de la velocidad, pero que la masa del cuerpo que viajará a esas velocidades aumentaría o disminuiría según el viaje en el mismo sentido de la luz o en el sentido contrario. Igual pasaría con la longitud del cuerpo y con el valor del tiempo. Einstein, con estas teorías de la relatividad, abrió pues la puerta tanto a la imaginación científica como a nuevos descubrimientos y acciones en el mundo cósmico, como por ejemplo viajes interplanetarios, retroceso o adelanto del tiempo, entre otras cosas. Y en el micromundo, pues las partículas subatómicas y aprovechamiento de la energía atómica. Muchas gracias, queridos estudiantes, por su atención.